Mis amados hermanos, muy buenos días. Tengan todos ustedes en este domingo esplendoroso, en este caluroso domingo, un día maravilloso que hace hoy. Eh, Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro segundo mensaje que enviamos a ustedes por vía virtual, por vía del Internet y llegamos hasta sus hogares. Sigo pensando que es una gran bendición, amados, poder entrar a sus casas, estar con su familia, ahí con ustedes, en la intimidad de su hogar y poder ser escuchado. Es un honor para mí que ustedes nos contacten. De verdad agradecemos que lo hagan y deseamos de todo corazón que el mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón sea un mensaje pertinente a su vida, sobre todo en estos momentos donde es necesario tener orientación, tener un enfoque claro, un enfoque justo de las cosas que están sucediendo en tiempos inéditos para la humanidad entera. Nosotros estamos viviendo en una situación aquí en nuestro país, México, digamos, moderada en este momento y deseamos de todo corazón que esto siga en este tenor y de aquí hacia abajo, ¿verdad? Todos deseamos que esta propagación de la pandemia del COVID-19 sea temporal, muy temporal entre nosotros y que todos podamos estar armonizados nuevamente con la naturaleza, con nuestro medio. Y el Señor guarde a cada uno de nosotros. Es lo que deseamos todos. Eh, esta enseñanza, la enseñanza que hemos preparado en esta mañana para todos ustedes, tiene una intención eh, muy orientadora y vamos a ir a la palabra de Dios porque nos parece justo que cada uno sepa qué pensar, cómo mirar, cómo reflexionar acerca de las cosas que nos están sucediendo, que no parece que no tiene una explicación muy lógica. ¿Y qué dice Dios acerca de esto? Bueno, vamos a ver algunas cosas que el Señor dice, no específicamente de esta epidemia, pero sí acerca de cómo nosotros podemos enfocar situaciones tan extrañas y tan peligrosas como las que estamos viviendo hoy. El tema que hoy he preparado para predicar en esta mañana para ustedes es, lo he titulado Enfrentando el tiempo malo. Enfrentando el tiempo malo es el título de esta reflexión que vamos a desglosar aquí. Vamos a hacer algunas consideraciones de la palabra de Dios. Y mire, a veces usted coincidirá seguramente conmigo que a veces cuando uno no, que a veces la incertidumbre, cuando uno no sabe qué es lo que ocurre, por ejemplo, en una enfermedad que uno comienza a padecer con síntomas y cosas extrañas le pasan a nuestro cuerpo, como que no explicamos, no nos sucedían antes y evidentemente estamos enfermos, comenzamos a pensar mil cosas y lo que más nos agobia, lo que más nos atormenta, lo que más nos pega en las emociones y nos llena de temor y de terror es justamente el ignorar de qué se trata, de qué es lo que me está pasando en mi cuerpo. Y entonces acudimos con el médico y cuando llegamos ahí al consultorio del médico, él nos hace preguntas y nos revisa y entonces él en su conocimiento hace un diagnóstico y él nos dice, mire señor, señora, señorita o joven, nos dice, mire, usted tiene esta enfermedad, se trata de esto, todos los síntomas y los signos que usted ha presentado eh, tienen este origen y se llama de esta manera su padecimiento. Entonces, aunque uno no sepa bien a bien la naturaleza exacta del padecimiento, por lo menos sabe que tiene algo conocido y eso le baja la tensión y la angustia de una manera importante, ¿cierto? Así nos sucede, así nos pasa.
cuando el médico le dice, mire, no se preocupe tanto porque pues esto se comporta de esta manera, el pronóstico es así y así, entonces a usted le baja la tensión, se siente menos angustiado. Incluso cuando son enfermedades que tienen un diagnóstico grave o sombrío y un pronóstico no muy agradable, no muy bueno, aún así el hecho de saber que tenemos algo conocido y qué esperar de eso nos baja en mucho los decibeles, por decirlo de alguna manera, de angustia que teníamos antes de llegar al médico. Eso lo vemos con mucha frecuencia en la consulta médica, los que atendemos gente en esta área de la vida tan importante, en esta profesión, lo vemos como a las personas, aunque su caso es un caso difícil, cuando nosotros le decimos, bueno, mire, se trata de esto, pero vamos a hacer esto o aquello y lo enfocamos de una manera correcta, la gente entra en un estado de tranquilidad muy, muy notable. ¿Por qué refiero esto? Porque justamente lo que nos está angustiando hoy, lo que nos está aparentemente, o no aparentemente, sino lo que nos está agobiando y lo que nos está haciendo bajar de peso y lo que nos está haciendo eh, ponernos nerviosos y comernos las uñas y tener un nudo en la garganta y un dolor de estómago permanente, ¿verdad? Es el hecho de que no sabemos bien a bien qué es lo que va a suceder y cómo enfocarlo en nuestra mente, qué cauce darle, cómo lo voy a dirigir en mis sentimientos, en mis pensamientos. Entonces, esta situación que estamos viviendo a veces nos ponen por algunos momentos en esa condición. Entonces, quisiera hablar un poco de la manera en que pensamos y de la manera en que creemos al respecto. Mire, venga conmigo, vamos a la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 5, quiero que me acompañe, tome su Biblia, si tiene una Biblia virtual de esas electrónicas o si tiene una Biblia de las tradicionales de papel. Vamos ahí, le pido por favor que lea porque voy a hacer una lectura y le voy a pedir que me siga y voy a estar apuntando algunos aspectos. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 11, ahí estamos. Dice la palabra de Dios en esta porción de esta manera. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también, dice Pedro, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ruego, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, los jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
quiero decirles, mis hermanos amados, antes de hacer una oración, que creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios revelada. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es en toda su plenitud la palabra de Dios, de tal manera que es una bendición poder leerla y extraer verdades con la ayuda del Señor. Vamos a pedirle en este momento al Señor que esas verdades se hagan una realidad en nuestro entendimiento, porque lo que vamos a hablar hoy requiere de un discernimiento especial. No nada más entenderlo aquí en la mente, en la cabeza, sino entenderlo acá en el corazón. Entonces roguemos al Señor, Espíritu Santo, te rogamos con todo nuestro corazón que en esta mañana abras nuestro entendimiento para poder recibir y asimilar la enseñanza que tú tienes hoy para nosotros. Toca nuestro espíritu, de espíritu a espíritu, Señor. Revélanos estas verdades que, si no es por la gracia de tu espíritu, es muy difícil comprender lo que hoy vamos a enseñar, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos esto. Hermano, abra su corazón, ábrase al Señor. Mire, esta lectura, en estos textos que acabamos de enunciar, leyéndolos, tiene algunos aspectos en donde el apóstol Pedro, usted sabe que el apóstol Pedro fue uno de los apóstoles más allegados al Señor Jesucristo. Usted sabe que él pasó muchas vicisitudes a causa de su carácter así como disparejo y de repente impulsivo. Y usted sabe cómo era el apóstol Pedro, pero era un hombre con un corazón maravilloso que amaba a Cristo, eso es indudable. A estas alturas el apóstol Pedro ya era un hombre asentado, ya era un anciano cuando escribe estas cartas y ya estaba lleno de sabiduría y de un entendimiento profundo de lo que era el Evangelio, la vida cristiana y el ser un siervo de Cristo, un seguidor de Cristo. Entonces, esta carta es una carta muy confiable, muy preciosa, en donde encontramos tesoros maravillosos que vamos a estar revisando aquí. La primera cosa, al leer los primeros párrafos, encontramos que el apóstol declara que él, al igual que ellos, a quienes les escribe, y al igual que el resto de los apóstoles y discípulos de Cristo de aquel tiempo, habían padecido por causa de la predicación del Evangelio. Y los padecimientos no fueron sencillamente que no te hablara la gente o que te criticaran por ser de una fe distinta o que te segregaran. No, el tipo de padecimientos que habían tenido ellos fueron verdaderamente duros. Todos somos conocedores a través de la escritura, si leemos el libro de los Hechos, cómo el apóstol Pablo fue encarcelado, fue golpeado, fue insultado, y ese fue el estilo de vida que comenzó a partir de que él decidió entregar su vida a Cristo y predicar su evangelio en obediencia al mandamiento del Señor. Aquí Pedro había sobrevivido a muchas circunstancias y por eso él dice: soy testigo de los padecimientos de Cristo. Esta declaración viene acompañado de otra palabra enseguida, de otra declaración que dice: pero también soy partícipe de la gloria que será revelada. Muy interesante, esto lo vamos a mencionar un poquito más adelante. En este momento descubrimos que el tipo de vida, que el estilo de vida que el apóstol Pedro y sus compañeros
apóstoles y hermanos en la fe estaban llevando en esos tiempos era una vida difícil. La vida cristiana es difícil. La vida cristiana no es un dulce. La vida cristiana no es un relax. La vida del Evangelio de quien verdaderamente lo vive es un desafío, pero que como lo dice ahí el apóstol Pedro, al mismo tiempo de que suele ser un desafío, una forma de vivir difícil, resulta también gloriosa. Y es lo que vamos a estar eh, descubriendo a través de la lectura de estos pasajes. El segundo mensaje que tiene aquí, del versículo 2 al versículo 5, del versículo 2 prácticamente al versículo 3, primero, es una recomendación que hace él a los dirigentes de la iglesia de su momento, de ese tiempo, y les dice: sean buenos pastores, apacienten la grey, apacienten las ovejas que son no de ustedes, son de Dios, y cuiden de ella, y no lo hagan por fuerza o por compromiso, no lo hagan así, sino que háganlo con gusto, de manera voluntaria, y no por ganancias deshonestas, no por recibir dinero, no por recibir reconocimiento, no lo hagan para que se sientan importantes, no lo hagan para que la gente los adule, no, háganlo desinteresadamente, voluntariamente, sabiendo que si ustedes lo hacen de esta manera están sirviendo a Dios. Sepa usted que la única manera de servir a Dios es sirviendo a la gente. Dios no necesita nada. Si usted sirve a la gente, está sirviendo a Dios. Si no sirve a la gente, de ninguna manera usted puede servir a Dios. No importa cuán piadosa persona sea usted o yo. Si no somos de la gente y para la gente, no servimos a Dios. Entonces hace esta recomendación: háganlo voluntariamente, con ánimo pronto, diligentes, listos para servir, para ayudar, para enseñar, para consolar, para abrazar al caído, para levantarle el hombro, para sostenerlo en sus piernas, ayudarlo a sostenerse. Ayuden, háganlo. Dice, no como teniendo señorío, es decir, ustedes no son los dueños de ellos, no sientan que porque ayudan a la gente está endeudada con ustedes, de ninguna manera. Ustedes sirven a Dios y Dios les recompensará. Porque aquí dice, no como teniendo señorío sobre ellos, de eso está hablando. Luego dice, porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, cuando venga el dueño de la empresa, el dueño del negocio, cuando venga el Señor, cuando venga el dueño de la viña, que es el príncipe de los pastores, el príncipe nuestro. Dice aquí el texto, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hablándole a quienes cuidan las ovejas, a quienes cuidan las iglesias, a quienes cuidan la grey del Señor. Dice a los jóvenes, muchachos, sujétense a los ancianos, sujétense a los adultos, sujétense a sus padres, sujétense, entiendan que hay una gran bendición en sujetarse, en oír consejo, en obedecer. Entiendan eso, muchachos. Lo dice de una manera muy amable. No sean rebeldes, no crean que lo saben todo, no crean que lo pueden todo. No es así, se equivocan con frecuencia por su inexperiencia. No sean rebeldes. La rebeldía no es buena. El oír consejo es un tesoro. Sujétense, sean sumisos, vístanse de humildad, será una bendición para su vida. Quizá hoy no lo entiendan, pero ya lo entenderán en alguna etapa de su vida, seguro que lo van a entender.
Son consejos de oro preciosos que el apóstol Pedro está dando aquí a la iglesia. Y dice una verdad poderosísima: Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los petulantes, pero contrastantemente da gracia a los sencillos, a los humildes. Y esta alusión es cuando dice Dios resiste a los soberbios, eh, significa Dios pelea contra ellos. El término resistir en la Biblia no es, no nos imaginemos que es como cuando un boxeador está peleando y entonces lo arrinconan y levanta los guantes y entonces va a aguantar todos los 3 minutos del round golpeándolo a ver si resiste. No, no se refiere a esa forma cuando habla de resistir. Cuando habla de resistir está diciendo pelear. El que pelea, el que resiste es el que pelea contra su enemigo, el que da golpes también, el que enfrenta al enemigo. Entonces, Dios, cuando dice aquí Dios resiste a los soberbios, quiere decir Dios pelea con los orgullosos, con los soberbios. Dios tiene un problema con ellos. Pero cuánta gracia da a los humildes. La humildad es la llave que abre la puerta de todas las puertas del mundo, de cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Y sigue diciendo en el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad, muy importante, sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué maravilloso. Qué maravilloso es saber que Dios tiene cuidado de nosotros, tiene preocupación de nosotros. Qué maravilloso es descubrir que Dios es bueno y nos ama. Qué maravilloso es poder confiar en Él. Dios es confiable. Seguramente alguien en la vida nos defraudó y nos volvimos desconfiados y por eso nos rebelamos, pero Dios no defrauda a nadie. Dios es fiel a su palabra y Él jura por su propio nombre, no habiendo algo más alto por lo cual jurar. Él ha hecho pacto con nosotros y Él no rompe sus pactos. Él sí dice que estaría con nosotros, que estaría velando por nosotros. Él lo va a hacer porque Dios tiene palabra de rey. Él no es como nosotros. Gracias a Dios. Sed sobrios y velad, dice el versículo 8, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí es una palabra, no es un consuelo de tontos, ¿verdad? Pero es que realmente, en aquel tiempo cuando los perseguían en todo el mundo, a los cristianos, a los que vivían en esta fe, a los que segregaban, a los que se burlaban de ellos, a los que tachaban de mochos, a los que tachaban de fanáticos, a los que criticaba todo el mundo, eh, cómo sufrían, y entonces a eso es a lo que se refiere el apóstol Pedro, porque él sabía que todos los que profesaban el Evangelio de Jesucristo, en mayor o menor medida, eran perseguidos y algunos asesinados. Entonces, sí que se padecía a causa del cristianismo. Decir cristiano en aquel tiempo era exponer la vida. Por eso eran tan genuinos, por eso había tanta gloria, por eso había tantos milagros, porque el que era cristiano lo era a cabalidad, no era una nominación, no era un mote, no era un apodo. El que era cristiano daba la vida por Dios y por su fe. Déjeme decirle, la vida cristiana hoy, en esta actualidad, lo que se entiende por cristianismo más bien, en esta cultura nuestra,
es sustancialmente distinta a lo que fue el cristianismo en el inicio. Muy pocos cristianos hoy, muy propios hombres y mujeres que viven el Evangelio o que que pertenecen a iglesias, en la iglesia que sea, tienen la calidad en su vida que tuvieron aquellos primeros cristianos, debido a varias circunstancias que quiero enlistar algunas de ellas. La primera es que, fíjese, para mucha gente que se profesa cristiana, de la religión que sea, católica, evangélica, ortodoxa, testigos de Jehová, mormones, o de cualquier luz del mundo, o pare de sufrir, que son diferentes cada una de ellas, para cualquiera que se profesa cristiano, ¿sí? Para muchos de los que integran las iglesias, el cristianismo es una creencia que conviene tener, especialmente en tiempos de crisis como este. Qué fortuna tener una cierta fe, una cierta creencia a la que puedo yo abrigarme en este momento de crisis donde tengo incertidumbre, no sé qué va a pasar, tengo miedo, y entonces yo me refugio en esa fe, la cual realmente en otros momentos de mi vida no es importante. Casi no recurro a ella, pero este es un buen momento. Entonces, la fe en Cristo se hace conveniente solo en algunos momentos de mi vida. Hoy la gente está volviendo un poco a la fe, un poco a la iglesia, un poco al rezo, un poco a la oración, un poco a tomar en serio la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios. En su vida no tomó en cuenta, en ese tren desenfrenado que llevaba su vida, no tomó en cuenta casi nunca, casi para nada, ni en sus decisiones, ni en su vida, ni en su moral, ni en sus pensamientos, ni en su corazón a Dios. Pero hoy Dios es conveniente, hoy hay que creer, hoy hay que refugiarse, hoy sí hay que rezar, hoy sí hay que orar, porque es conveniente. Otra forma de hacer cristianismo para otros es el ejercicio de una forma de fe que es buena y que es benéfica en todo tiempo, pero que no me significará, no me pedirá esfuerzo, ni compromiso, ni inversión de tiempo, ni inversión de vida, ni inversión de nada. Sencillamente el cristianismo es tan bueno, es tan benéfico, es una beneficencia, y me gusta como creyente de esta forma saber que Dios siempre me va a bendecir, me va a prosperar, me va a hacer confortable la vida, pero que no me pida nada, que no me pida mi tiempo, que no me pida mi atención, que no me pida rendirle cuentas, que no me pida absolutamente nada. Dios es bueno, siempre y cuando no se meta conmigo, no toque mis intereses. Esta forma de entender es pragmática. Se usa, se aprovecha las bendiciones de Dios, porque Dios es un gran benefactor. Es bueno el Evangelio, es buena la vida cristiana, siempre y cuando no me exija absolutamente nada. Esa es otra forma. Una tercera forma es que el cristianismo es solo una identificación social a la que el creyente
el que lo profesa, francamente le da lo mismo si Dios existe o no existe, y si existe, le tiene sin cuidado. Usted le pregunta a una persona así, le dice, ¿tú eres cristiano? Sí, soy católico, soy evangélico, soy lo que sea. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Y qué con Dios? Pues, quién sabe. Dios, pues es buena onda, chido, ¿verdad? Dicen los chavos. Pero realmente me tiene sin cuidado. Si existe, está bien. Si no existe, también está bien. Dios, ¿verdad? No es importante. ¿Eres cristiano? Sí, soy un cristiano nominal. Es mi identificación, es la religión de mis padres, pero él y yo no tenemos nada que ver. Una cuarta forma, de las muchas que hay, es sencillamente decir, Dios no existe. Si alguien me lo muestra, creeré. Si no me lo muestra, pues no voy a creer. Son posiciones diferentes. Ese ya no sería cristianismo, pero es una posición filosófica de la vida. En estos tiempos, el Evangelio se ha pretendido abaratar, malbaratar, promocionar, hacerlo atractivo para que la gente quiera arrimarse a la religión, quiera verla atractiva. Y se hacen tantas cosas a veces en las mismas iglesias con tal de que la gente crea, porque la gente ya no le interesa creer, porque la fe, el creer, afecta sus intereses, sus deleites, sus placeres, su pecado. Entonces, no está padre creer si me van a prohibir. Pero cuando un cristianismo, una forma de fe, se tuerce, se ajusta, se tergiversa para hacerle la vida fácil al hombre, dejó de ser cristianismo. Puede ser una mera tradición infructuosa sin Dios, liturgia sin Dios, actos, costumbres, tradiciones heredadas sin Dios. En cualquier forma de fe y de religión se da esto. Analizando el texto, nos damos cuenta de que hay un claro mensaje en el apóstol Pedro, en el que nos revela que hay sufrimiento. Si seguimos leyendo, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Está hablando de un peligro real, de un peligro constante, continuo. Anda alrededor buscando, es decir, no anduvo en un tiempo o va a venir, sino que ya está ahora ahí buscando la manera de devorarnos. Es una metáfora que usa el apóstol Pedro para decir, hay fuerzas del mal que quieren destruir tu vida, tu familia, descoyuntarla, separarla, matarla, divorciarte, perder a tus hijos, perder a tu esposo, perder tus bienes. Jesús dijo, el ladrón, refiriéndose al enemigo, diablo, no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Maravillosa promesa del Señor. ¿Cuántas familias han sido sujetos de las acciones destructivas del enemigo al separar a los padres, al separar a los hijos de los padres, a los hermanos de las hermanas, metiendo discordia,
metiendo odio, metiendo rencores. Vemos hermanos que 5 o 10 años no se hablan entre sí, porque hubo un acto destructivo espiritual que ni siquiera se dieron cuenta. El ladrón vino, los robó, los saqueó, y ni siquiera se dieron cuenta, es más, ni lo creen. Esa es la acción del enemigo. Yo siempre les digo a ustedes, hermanos, en nuestra feligresía, en la iglesia, siempre les predico y les digo, ¿quieres ver la obra suprema destructiva del diablo? ¿La quieres ver? Ve a un niño de la calle, pregúntale dónde están sus padres, de qué manos se soltaron ellos. Hubo una obra destructiva desde sus propios padres. En fin, esa es la obra que el enemigo hace en la gente. Luego dice, estad firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ya lo vimos, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Escuche esto, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Y aquí quiero aterrizar un poco esta reflexión. Dice de manera clara y categórica, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Cuando el cristianismo se reduce a una beneficencia pública, donde Dios es el gran benefactor, casi Santo Claus, que uno le pide y Él le da, y uno le pide y Él le da, sin que uno tenga que hacer absolutamente nada. Cuando el cristianismo se reduce a eso, lo vemos mucho en estas sectas que están saliendo, pare de sufrir, que lo que les interesa es el dinero, no la restauración real de la vida de los seres humanos en el contexto del Evangelio de Cristo. Y muchas otras formas de cristianismo aprovechado. Ofertan mensajes. Por ejemplo, usted hoy que está temeroso, como yo en momentos, de qué es lo que va a pasar con esta pandemia que está cundiendo en el mundo entero. ¿Cómo lo puedo enfocar? ¿Cómo enfrentó eso? Dice aquí algo muy importante, que el cristiano tiene aflicciones. A veces se nos enseña que el cristiano no va a padecer absolutamente nada. A veces se nos enseña que porque somos cristianos ninguna cosa mala nos puede suceder, que somos casi blindados, invulnerables. Tomando algunos versículos de la Biblia y haciendo declaraciones en donde esos versículos, claro que son consoladores, pero que en la realidad, en la realidad física, en la realidad que vivimos, no están en un contexto exacto y preciso, porque nosotros hacemos como pequeños escudos ante el temor. Lo que quiero decirle es que si nosotros pensamos que no podemos ser trastocados por una enfermedad como esta que está cundiendo, estamos equivocados. Sí podemos ser tocados, sí podemos ser infectados, sí podemos tener familiares que puedan estar en una situación así, y esto que estoy diciendo es algo muy serio, porque no debemos vivir engañados tampoco pensando en que somos invulnerables. La Biblia no enseña eso. Si a usted le enseñan algo así, le están engañando. Mucha gente digna, creyente, llena de fe, predicadores, pastores,
han sido trastocados por esta enfermedad en Europa y en otras latitudes están gravemente enfermos y, y algunos han fallecido por esta enfermedad. Y entonces, si uno no dimensiona de manera correcta esto y vive bajo el engaño de decir yo soy intocable, el día que esas personas llegan a ser trastocadas, pierden la fe. Se van y apostatan diciendo me engañaron, no era verdad. Y no sería justo, no sería justo. Aquí claramente nos enseña el apóstol Pedro, dice, hay tiempo malo, hay días malos. Hay días que nos alcanzan aún como creyentes, no porque pequemos, no porque estemos en una condición eh, de desobediencia o de rebeldía ante Dios, no por eso, pero hay días que pueden llegar a tocarnos en la vida y debemos reconocer esa condición. Ahora, si somos justos y entendemos que no somos intocables, que oramos porque la voluntad de Dios se haga, pero que si nos llegara por alguna circunstancia a tocar una situación como estas, ¿qué pensar? Y aquí este es el meollo de este mensaje. ¿Qué pensar? ¿Cómo reflexionar? ¿Dios falló? ¿Dios no está? ¿Cómo reflexionar? Los que conocemos la Biblia y el mensaje del Evangelio sabemos que nosotros ya fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Que en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando le abrimos el corazón, lo reconocimos como nuestro Salvador personal y dijimos, Señor, esta es mi vida, es tuya, yo la dono para ti, yo vivo para ti, yo no te tengo como un apéndice de mi vida, como una creencia conveniente, como un Dios que lo puedo hacer grande cuando tengo problemas y me lo echo al bolsillo cuando no te necesito, sino que tú eres una realidad en mi vida, que tú, Jesucristo, eres mi respirar, eres mis motivos, eres mi causa, eres mi transpiración, yo te vivo a ti, tú eres mío, yo soy tuyo, tú me perteneces a mí, yo te pertenezco. Si nosotros hemos llegado a ese entendimiento y a esa dimensión, hemos llegado al cristianismo verdadero. Y entonces cuando vienen las adversidades de la vida, que van a llegar, nadie la desea ni la busca, pero van a llegar, sea de una manera o de un origen o de otro, sabremos enfrentar parados en la roca que es Jesucristo, nuestra identidad, nuestro Señor, nuestro Dios, en una fe firme, no que declara que no me sucederá, sino que declara que si me sucediera, yo soy de Él, yo estoy salvado, yo ya, si vivo o muero, yo estoy vivo de todos modos. La palabra de Dios nos enseña cuando dice, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Cuando tenemos la seguridad de la salvación, cuando sabemos que por los méritos de Cristo, por su muerte en la cruz, yo pagué todas mis culpas y pecados, y que a partir de que Él se hizo mi Salvador personal y que yo le confesé que murió en la cruz del Calvario por mí, en mi lugar, y que me limpió con su sangre de todos mis pecados, y que ahora Él es mi abogado y que está sentado a la diestra del Padre pidiendo por mí, en esa confianza vivimos y decimos, Señor, si algo sucediera en mi vida, si algo sucediera, no importaría tanto. ¿Por qué? Porque yo sé que si mis ojos se cerraran aquí por la causa, por la razón que sea, inmediatamente se abrirán en tu presencia y yo estaré contigo. Esa es nuestra esperanza de gloria. Esa es la fe que profesamos.
que nosotros hemos pasado de muerte a vida y que la muerte física solamente es una transición a estar en su presencia, y eso nos da una gran confianza. Señor, si me quieres todavía aquí, aquí estaré. Señor, si me llamas a tu presencia, allá estaré, sea que esté allá contigo, que esté aquí en esta tierra todavía. Señor, yo soy tuyo. Por eso no tengo temor. Por eso, Señor, estas circunstancias terrenales no me dan temor. El apóstol Pedro enseña, dice, vas a padecer seguramente un tiempo, por un breve de tiempo, dice el texto. Y los que entendemos estas cosas decimos, no importa que yo tenga que padecer un tiempo, yo sé que el resultado de eso será que saldré fortalecido, si no muero, ¿verdad? Saldré fortalecido, saldré bendecido, saldré establecido, me afirmará y me perfeccionará. Y si aún me fuere la vida de por medio, yo estaré con él, he ganado. No quiero, mis hermanos, que ustedes crean en fábulas. Somos susceptibles de ser heridos y alcanzados, somos susceptibles. Pero nos enfocamos en que somos de Dios, somos de Él, Él es nuestro, y que si vivimos, vivimos para Él. Y que si no vivimos y morimos, de Él somos. Quiero concluir citando lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 4. Acompáñenme a la 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, por favor, ya casi termino. Dice de esta manera, hablando el apóstol Pablo acerca de su vida cristiana, de la vida en el Evangelio, de lo que estamos hablando, la vida del Evangelio, la vida que no es fácil, la vida que se sufre, la vida que tiene vicisitudes, que no es un dulce, ¿verdad? Ni es una beneficencia, es la lucha de todos los días por vivir cerca de Dios y en Dios. Y el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 4, dice, cuando se refiere a su propia lucha y a la predicación del Evangelio, fíjese lo que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor a través de nuestra vida. Estoy en la 2 capítulo 4, versículo 5. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos al Señor Jesucristo y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Un cristiano que no está dedicado a su promoción personal, a su beneficio personal, sino predica y exalta al que lo llamó, que es el Señor Jesucristo. Y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Lo entiende usted? Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea para Él y no de nosotros. Lo que está diciendo es lo que predicamos no nos promueve, nosotros predicamos a Cristo y nosotros somos barro, y la predicación de su palabra y la persona de Cristo y el privilegio de predicarlo es tesoro en estos vasos de barro. Nosotros somos barro y es vertido este mensaje en nosotros y nosotros lo llevamos a los seres humanos, a los demás seres humanos, para que sean bendecidos, y toda la gloria es para Él. Dice, y por hacer esto, dice, versículo 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vea
Cómo el apóstol Pablo, un siervo por excelencia de Cristo, tuvo sufrimiento por causa de vivir la vida cristiana y de predicar a Jesucristo. ¿Por qué nosotros vendríamos a ser gente acomodada, confortada, confortable, no comprometida? Nos profesamos cristianos, pero no tenemos una calidad de vida de esta envergadura, de este nivel. Y usted podría decir, bueno, pero es que eran Pablo y era Pedro, eran seres humanos igual que usted y que yo, y tenían el mismo Espíritu Santo que los salvó a ellos, el mismo que los salvó a ellos, nos salvó a nosotros en Cristo Jesús. El llamado a la vida cristiana, mi amado, es un llamado al sacrificio. Hoy más que nunca debemos comprenderlo. Los tiempos son muy difíciles. Ahora concluyo con esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo superamos este momento emocional tan difícil? ¿Cómo podemos hacerlo? Déjeme decirle 3 cosas que podríamos hacer, que usted podría hacer, que debería de hacer y que le van a ayudar mucho. La primera, la oración. Parece que la oración no es nada para muchos. Parece que para otros es pérdida de tiempo. Estamos hablando de oración, no de repeticiones. Estamos hablando de la oración es un diálogo, es una plática entre lo más profundo de mi ser como persona y Dios. Haciendo un análisis introspectivo, es decir, metiéndonos en nosotros mismos, tomar un tiempo específico donde nadie nos moleste, donde nadie nos interrumpa, nada más estaremos él y yo. Y entraremos a lo más profundo de nuestras conciencias de la mano de Jesucristo. Y entonces le diremos, mira, esto es lo que hay en mi vida, esto es lo que tengo, esto es lo que yo veo, estos son mis temores, estas son mis angustias, ven, acompáñame a los túneles oscuros de mi conciencia, mi corazón, porque quiero que estés conmigo y que ilumines mi vida. Para los que tienen el bautismo en el Espíritu Santo, el orar en lenguas es lo mejor que usted puede hacer para edificación personal. Por algo el Espíritu de Dios decía, ¿sabemos qué orar? ¿Sabe qué orar usted en este tiempo? ¿Cómo orar? Seguramente no con precisión, pero el Espíritu de Dios sí sabe y dice que Él ora y clama y gime dentro de nosotros la oración correcta y perfecta con gemidos indecibles. Entonces en este mensaje una recomendación es ora, ora al Señor, y si tienes lenguas mejor, te va a edificar, te va a echar fuera el temor, te va a echar fuera toda la angustia y orarás de la manera correcta. No sé si orar que esto se acabe o orar que esto continúe y que purgue a la humanidad de todas sus perversidades, de todas sus perversiones. Ora. El Espíritu de Dios sabe cómo debes orar si oras en lenguas. Él te dará la forma correcta de oración. Número 2. Enseñar que de acuerdo a este texto que hemos leído, los momentos difíciles se enfrentan, no se evaden. No mete uno la cabeza como avestruz y decir no pasa nada, a mí no me puede pasar, yo no lo recibo o confesiones así. No, decir bueno, no lo deseo, no sería de mi agrado, sería terrible, pero si llegara a suceder lo tomo frontalmente, tomo el toro por los cuernos y enfrento y lucho y hago lo que tengo que hacer de manera obediente, de manera solvente y lo afronto, no lo evado. Es muy importante no evadir este momento con engaños y con suspicacias que no nos ayudan, sino que lo único que hacen es acumular más angustia. Es muy importante decir, está sucediendo, me podría pasar, y si me llegase a pasar, lo enfrentaré. Muy importante, muy importante. Número 3. Saber que este tiempo no solamente trae cosas malas.
Este tiempo también ha metido a las familias a sus casas para tener reencuentros que de otra manera no hubieran sido posibles. Pensar en eso. Qué de bueno es que estas circunstancias tan extrañas, qué de bueno puede tener que nos haya metido en casa muchísimo, muchísimo. Hoy, más que nunca, estamos volviendo a ser familia, volviendo a estar juntos en la sala, volviendo a estar juntos en el comedor, volviendo a apreciar la compañía de quienes ya no la sabíamos apreciar. Son tiempos de reconciliación, son tiempos de pedir perdón, son tiempos de perdonar, son tiempos de decir lo siento, me equivoqué, perdóname, porque Dios me perdona, como lo dijo Jesús, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos que pararnos sobre nuestros pies con carácter de Cristo, con carácter firme y enfrentar los tiempos difíciles. No cobardemente, porque no nos dio Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y ese lo tenemos en nuestros corazones, todos los que hemos aceptado a Cristo. Vayamos pues, enfrentemos de una manera sensata, de una manera completa, de una manera cristiana verdaderamente, estos tiempos que son muy difíciles para todos. Si usted lo hace así, verá la confianza que tendrá en su corazón y la paz que tendrá al saber que Dios, como dice al final el apóstol Pedro, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Este es el mensaje, mis amados hermanos. No se deje engañar. Cuide su familia, cuide su persona, haga lo que debe hacer de manera correcta, que usted sabe que debe hacerlo. No minimice el peligro, teniendo confianza en el Señor, sabiendo que ocurra lo que ocurra, somos de Él y para Él, y eso nos dará una gran confianza. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, Padre Santo, que puedas, no, claro que puedes, que podamos nosotros comprender este mensaje sencillo, tomado de tu palabra, donde nos dice que la vida cristiana también tiene tribulaciones, peligros y a veces muerte. Pero no nos atribulamos por eso, sino que caminamos con paso firme sabiendo que si estamos vivos, somos de ti. Y si nos llevas, somos de ti. Sea que vivamos o que muramos, tuyo somos, Señor. Permítenos reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Y si no estamos seguros de nuestra salvación, Señor, rogarte, Señor, que nos asegure la salvación a través de aceptarte como nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Si usted no está seguro, que cuando sus ojos se cierren en este mundo, sea pronto o muy lejos en los años venideros, si usted no está seguro de que usted abrirá los ojos en la presencia del Señor, quiero decirle algo, abra su corazón. En oración dígale con sincero corazón, dígale al Señor, entra a mi vida, quita el temor, sálvame, Señor. Yo quiero ser de ti, yo quiero estar seguro que cuando yo muera, estar en tu presencia. Nuestros hermanos que están ahí con usted, ayúdenlo, llévenlo a Cristo. Hagan una oración de aceptación de Cristo y bendíganle. En el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga a todos. Estamos en contacto, hermanos. Y
cualquier necesidad, cualquier cosa, contacte con los líderes y con nosotros los pastores estamos para servirle como siempre. Amén. Bendiciones.